Segunda sección. ¿Cómo se realiza la guerra espiritual? Después de haber compartido los elementos teóricos de la batalla espiritual en la sección anterior, deseamos pasar a los pasos prácticos para llevar a cabo en nuestra comunidad la avanzada en contra del enemigo. No olvide que durante el presente estudio nos hemos orientado desde la perspectiva de una iglesia local, así que seguramente encontrará consejos que van dirigidos directamente a mis colegas los pastores. Sin embargo, el hecho de que usted no sea un ministro de tiempo completo no quiere decir que no pueda usted encontrar su lugar dentro del grupo de personas que se necesitan para esta iniciativa tan importante. El esquema total. Una y otra vez, en muchos países he encontrado creyentes que se me acercan compartiendo una auténtica carga por su iglesia, ciudad o nación, y preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde comenzar? Pedí al Señor un medio de proveer una respuesta sencilla, muy gráfica y fácil de entender. No olvidaré la inspiración del Espíritu Santo durante un seminario en la bella ciudad de Kuala Lumpur. El resultado es el esquema que estaremos tratando a continuación. El esquema se refiere a la guerra espiritual, tomando en cuenta la división del ser humano como Dios la describe: espíritu, alma y cuerpo. Estoy persuadido que para tener éxito en la batalla espiritual y ver la diferencia una vez esta es realizada, necesitamos de una estrategia coordinada en las tres áreas que Dios dio al hombre. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7, o como dice la versión King James en inglés, vino el hombre a ser un alma viviente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Las tres partes del ser humano funcionan estrechamente unidas y la acción de una de ellas, sin duda, tiene influencia sobre las otras. En el caso de un creyente, el espíritu humano ejerce influencia sobre el alma y el cuerpo. Véase Romanos 8:14 y Proverbios 18:14. En un momento determinado, una decisión del alma puede hacer caer a la persona en pecado y afectar su espíritu y su cuerpo, o bien una situación que compete exclusivamente al cuerpo, como por ejemplo la anestesia o un accidente o trauma, puede convertirse en una puerta para la demonización que afectará el bienestar emocional y espiritual de la persona. Por otro lado, hemos querido proyectarnos respondiendo a los problemas particulares que obstaculizan el evangelismo. Estudiaremos la manera de efectuar un diagnóstico de la situación espiritual sobre un territorio determinado, el tratamiento que necesita ser aplicado y los resultados esperados. Aprovechamos para incluir la evidencia que la Biblia nos ofrece acerca de la aplicación de los principios de la guerra espiritual
en el ministerio de Jesucristo y el de los apóstoles. 6. El desafío. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 24 al 25. Tal y como comprobamos en la primera sección, en esta batalla no existe un sitio neutral. El hombre se ve necesariamente envuelto en este conflicto cósmico que se denomina la guerra espiritual. Dentro del mismo, y como en toda guerra, existen enemigos. La característica básica de estos enemigos, y probablemente la razón por la cual no se les ponga la atención debida, es su invisibilidad. En esta segunda sección estaremos continuamente refiriéndonos al esquema ilustrativo que tiene por objeto facilitar la comprensión y la eventual enseñanza del tema. Por favor, siéntase en libertad de fotocopiarlo o reproducirlo de cualquier manera que considere beneficiosa. En la primera parte del esquema, que hemos decidido llamar el desafío, examinaremos a nuestros enemigos invisibles, las fuerzas que desafían al hombre en su búsqueda de la bendición, sea esta bendición la evangelización del mundo o la transformación de nuestras comunidades para el bienestar de sus habitantes. De acuerdo a nuestra clasificación de espíritu, alma y cuerpo, agruparemos a estos enemigos de acuerdo a su propia naturaleza. Los poderes. Existen en la palabra 4 pasajes básicos que enumeran un grupo de seres espirituales, entidades sin cuerpo, que desafían al ser humano en el plano meramente espiritual. Normalmente los creyentes se refieren a estos seres espirituales por el nombre de demonios, y es comúnmente aceptado reconocer que existen diversos demonios de diferentes rangos. Por razones de facilidad, agruparemos a este grupo de seres espirituales bajo una sola categoría que denominaremos los poderes. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De estos pasajes obtenemos una lista que enumeramos a continuación, tratando de no ser repetitivos y siguiendo el criterio establecido por la versión Reina Valera de 1960. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, autoridades, poderes, señoríos, nombres, tronos, dominios. Es evidente que el reino de las tinieblas posee una jerarquía en la cual los rangos superiores rigen o ejercen autoridad sobre los inferiores. Mucho se ha hablado sobre cada uno de estos poderes. No creo que sea necesario que procedamos a describir
cada uno de ellos. Existe amplia bibliografía al alcance de todos. Sin embargo, me gustaría hacer unas observaciones. Una de ellas responde al hecho de que parece haber tres grupos distintos en la enumeración bíblica de los poderes. Uno que obedece principalmente a sus características básicas, demonios. Allí encontramos a los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. El segundo grupo más bien corresponde a los conceptos de autoridad y poder y aglutina a los principados, potestades, autoridades, poderes, señoríos, dominios y tronos. Y por último encontramos un tercer concepto muy especial. Se trata de los nombres. Es evidente en la Biblia que los nombres ocupan un lugar muy importante porque su significado provoca un efecto en el mundo espiritual. El ejemplo que nos ofrece el libro de Génesis cuando Dios cambia el nombre del patriarca de Abraham a Abraham es sumamente ilustrativo. Lo que no había pasado en 24 años desde que la promesa había sido dada por Dios, vino a suceder en tan solo un año después del cambio de nombre. Es conocido de todos que en el Antiguo Testamento los nombres de los hijos y aún de los lugares no se escogían al azar o por moda, sino más bien por su significado, que había de afectar la vida del que lo llevara. Aún el día de hoy es asombroso descubrir que a menudo las características de una persona corresponden al significado de su nombre. La territorialidad de los espíritus. Hoy en día el concepto de la territorialidad de los espíritus es un concepto ampliamente reconocido. Hubo un tiempo en el cual nos dimos a la tarea de estudiar la palabra para poder enseñar el concepto de la territorialidad que debido básicamente a la mentalidad occidental era no solo desconocido, sino ampliamente rechazado, especialmente debido a su íntima relación con el concepto del hombre fuerte. Sin embargo, la evidencia bíblica y la experiencia práctica ha demostrado que se trata de un concepto escritural de suma importancia. Tenemos un ejemplo muy hermoso en el 5.º capítulo del Evangelio según San Marcos, acerca de un hombre que estaba demonizado y pertenecía a la región de Gadara, de tal manera que se le llama el Gadareno. Jesús llega a este lugar y tiene un encuentro, un choque de poder con el espíritu inmundo que oprimía a este hombre. Evidentemente, este demonio, que se llamaba legión, lo cual significa número indeterminado y copioso de personas o espíritus, ejercía una autoridad que rebasaba los límites del individuo. No se quedaba solamente en demonizar a este hombre en particular, sino que iba mucho más allá. Se trataba exactamente de lo que hoy denominamos un espíritu territorial, un demonio que tiene un área de autoridad territorial o geográfica. ¿En qué me apoyo para semejante afirmación? Sigamos el relato bíblico. Jesús llegó a la región de los Gadarenos y enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre que tenía espíritu inmundo. Cuando vio a Jesús arrodillado, clamaba a gran voz. Respondiendo a una pregunta del Señor, el espíritu le dice: Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Si leyésemos nosotros en una Biblia en inglés, sería mucho más claro porque esa versión dice: permítenos que no salgamos de este país. Resulta evidente que el espíritu inmundo deseaba quedarse en esa área o territorio porque gozaba de un privilegio
que no tendría en otra parte. Es lo que entendemos como autoridad territorial. El presidente de mi país goza de autoridad en Guatemala, pero aunque se le aprecie y respete en otra nación, simple y sencillamente allí carece del mismo privilegio. Cuando Jesús les dio permiso a los espíritus inmundos, salieron de aquel hombre para entrar en un hato de 2000 cerdos. Lo que sucede a continuación es muy revelador. Este hombre obviamente siente amor y agradecimiento por Jesús, lo cual es algo muy natural, dado que el Señor acaba de libertarle. El hombre gadareno quiere irse con Jesús, pero pasa algo muy curioso. El Señor Jesucristo no se lo permite, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A mí me parece impresionante que este hombre, que un momento antes estaba demonizado por una legión de demonios, es libertado por Jesús, quien de inmediato le confía el ministerio de evangelista. El resultado de la liberación es aún más impactante. El gadareno va y predica el evangelio en Decápolis, que como usted sabrá significa 10 ciudades. De manera que venimos a entender que ahora la opresión que se manifestaba a través de este hombre se convierte en libertad para ir y llevar el Evangelio en 10 ciudades. El poder que este espíritu inmundo ejercía sobre Decápolis había sido roto. Esta verdad nos conduce al concepto del hombre fuerte, una frase muy particular que aparece en los evangelios de Mateo y Lucas, dentro de un contexto de enseñanza acerca de la demonología. Se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien explica la necesidad de enfrentar al hombre fuerte, atarle y vencerle para poder saquear sus bienes. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas 11, 21 al 22. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 29. Para mí resulta obvio que si el Señor hubiese querido decir espíritu fuerte, así lo habría dicho. Si él hubiese querido decir demonio fuerte, eso habría hecho. Pero dijo hombre fuerte, lo cual contiene una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces existe un hombre fuerte, literalmente un ser humano, que ha realizado un pacto con el diablo o con ciertos demonios, y a quien, como consecuencia de este pacto, le ha sido concedido dominio espiritual sobre un determinado territorio. La comprensión de este concepto puede facilitarse si usamos un símil. Cuando un ministro del Evangelio, un siervo de Dios, es usado grandemente por el Señor, nosotros usamos comúnmente la expresión está ungido. ¿Qué significa esto? Que el hermano goza de una relación con el Señor, quien le ha ungido con el Espíritu Santo y poder. Es generalmente aceptado que esto se debe a una comunión íntima con Dios a través de la alabanza, la oración, el ayuno y la palabra del Señor. Es decir, líneas de comunicación, no comunión que este particular ministro establece y mantiene constantemente con Dios. De la misma forma, hay personas que se dedican a tejer líneas de comunicación con el diablo. Usualmente les llamamos brujos o hechiceros. Se trata de hombres o mujeres que con el afán de adquirir poder, alaban, adoran a Satanás y hacen pactos con él. El resultado es lo que encontramos en la Biblia como un hombre fuerte,
una persona conectada a Satanás que le sirve y por medio de la cual el diablo ejerce autoridad o poderío sobre un territorio, sobre una comunidad o un conglomerado social. Por otro lado, es evidente que el diablo, conociendo sus limitaciones, se esfuerza por usar un elemento físico que sirva a sus fines. Las escrituras enseñan que los demonios andan en busca de un cuerpo humano para habitar. Mateo 12:43, Lucas 11:24, y aún se conforman con usar el cuerpo de animales. Marcos 5:12. Nuestro interés en este tema deriva del hecho de que hemos visto una y otra vez que cuando el hombre fuerte es vencido en un determinado territorio, sus habitantes quedan libres para recibir la luz del Evangelio. El testimonio de lo que Dios ha hecho a través de la oración de sus hijos en Guatemala y la derrota de Maximón en la llamada Ciudad Milagro de Almolonga ya es algo legendario. Como afirmación acerca del tema de la territorialidad de los espíritus, sugiero al lector estudiar con cuidado los dos pasajes siguientes y su contexto. Estoy seguro de que al hacerlo obtendrá mucha bendición. Segunda de Reyes 17, 24 al 28. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Serbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Daniel 10, 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10, 20 al 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Las estructuras. En segundo lugar, contamos con una serie de palabras que nos presenta la Biblia que tienen como denominador común su ubicación en el área correspondiente al alma. Se trata de lo que denominaremos las estructuras. El pasaje por excelencia es 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Del anterior versículo y de la evolución natural de estos conceptos, obtendremos una lista más detallada que apuntamos a continuación. Fortalezas, argumentos, imaginaciones,
altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, pensamientos, ideas, ideologías, conceptos, estructuras, idiosincrasia, cultura. Como usted ha visto, cada una de las anteriores palabras definen elementos que constituyen la forma de pensar y expresarse de la persona humana. Se trata de las estructuras básicas con las cuales el hombre expresa lo que siente, cree y desea. Son, por lo tanto, elementos pertenecientes al área del alma del ser humano. Se refieren a la expresión del intelecto o mente, las emociones o sentimientos y la voluntad o capacidad volitiva. Dado que se trata de los bloques que conforman la expresión del alma humana, he decidido llamarlas estructuras, pues me doy cuenta de que cada una constituye un bloque sobre el cual la siguiente es edificada. De tal forma, apegado el lenguaje bíblico al elemento básico, es un pensamiento, y la estructura final completamente desarrollada será una fortaleza. Si nosotros enumeramos estas palabras en una secuencia de desarrollo progresivo, usted se dará cuenta de cómo evolucionan los conceptos. Un pensamiento es el elemento básico. La Biblia nos indica que cada uno de nosotros debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda Corintios 10:5. Quiero compartir acá una ilustración que puede bendecirle grandemente. Al visitar una planta empacadora y distribuidora de huevos, tuve una experiencia muy especial. Vi una faja en movimiento que transportaba los huevos que serían revisados antes de ser empacados. Había operadoras a ambos lados de la faja que escogían los huevos para colocarlos en sus respectivas cajas. Debajo de la faja había instalada una luz fuerte que traspasaba la faja e iluminaba el interior de los huevos. De esta manera las operadoras podían cerciorarse de que los huevos estuvieran bien y a la vez podían darse cuenta si había alguno descompuesto, el cual era separado de inmediato y lanzado a la basura. Mientras observaba el proceso, Dios habló a mi corazón e hizo realidad en mí la necesidad de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros juzgue cada pensamiento que viene a nuestra mente y lo expongamos a la luz de la palabra de Dios. Solamente la palabra nos indicará si ese pensamiento es edificante para nosotros y nos lleva a la libertad gloriosa en Cristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Un hombre está constituido por lo que piensa. Proverbios 23:7. Así que la calidad de los pensamientos que permitimos entrar en nuestro sistema va a tener un efecto positivo o negativo en nuestra vida. Los pensamientos que permitimos en nuestra mente van a afectar todo lo que hacemos. Por eso la palabra dice, no penséis más de lo que está escrito. Primera Corintios 4:6. Quizás usted prefiera un ejemplo más moderno. Le contaré lo que me sucedió a continuación y me confirmó nuevamente la enseñanza anterior. En ese entonces usaba yo una computadora marca Apple, la cual tenía un sistema muy interesante. Yo suelo trasladar mis documentos de una computadora portátil a la del escritorio de la casa y cada vez que lo hacía, trasladaba mis documentos a través de insertar un disco en la computadora del escritorio. Cuando el disco era insertado, la computadora me daba un mensaje de espera en el cual me indicaba que la máquina estaba revisando el disco para saber si no había en él un virus dañino a mi computadora. Esto es lo que Dios nos manda, que examinemos cada pensamiento comparándolo con la palabra de Dios para no pensar más de lo que está escrito y centrarnos en pensar únicamente lo que Él ha aprobado.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 7 al 8. La conclusión es que cada uno de nosotros debería ser cuidadoso con los pensamientos que entran a nuestro sistema. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de permitir que uno de esos pensamientos no cautivos se convierta en una altivez contra el conocimiento de Dios, es decir, un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Ahora bien, si una altivez contra el conocimiento de Dios penetra las barreras de nuestra mente, alma, podemos estar a las puertas de crear una fortaleza que eventualmente nos esclavizará. Siguiendo la secuencia de desarrollo progresivo, una serie de pensamientos o de altiveces se convierten en una idea, una serie de ideas da paso a un concepto, una serie de conceptos pasa a ser un argumento, varios argumentos juntos, crea lo que llamamos una fortaleza. Debemos recordar que la fortaleza tiene la connotación de una prisión diseñada para no permitir que los que están dentro puedan salir, o bien una fortaleza puede tratarse de un castillo diseñado para los que están afuera no puedan entrar. De cualquier manera, se trata de algo que constituye un obstáculo, un impedimento para una total libertad. Una serie de ideas o fortalezas constituyen una ideología que puede, en un momento dado, llegar a esclavizar a mucha gente, como ha sido el caso de comunismo o nazismo. Las ideas, ideologías y conceptos que unen a un conglomerado de personas, sea este territorial en el caso de una nación o bien se trate de una raza particular, da lugar a lo que llamamos idiosincrasia, propia de un lugar o la cultura de un pueblo, comprendiendo a estas como un conjunto de creencias, conceptos, ideas, expresión artística, religiosa, etc. Argumentos, logizomai y altiveces, ipsoma. El doctor C. Peter Wotner ha sido un amigo y un mentor para mí. Y en una ocasión, cuando yo terminé mi exposición, me habló diciendo, Harold, no eres mi alumno, pero eres como un hijo para mí, así que quiero compartir algo contigo. Y a continuación me compartió lo que él había investigado acerca de la gran diferencia entre los argumentos y las altiveces. De hecho, es tan importante esta diferencia que técnicamente deberíamos colocar a los argumentos en el área relativa al alma y a las altiveces en el área del espíritu. Decidí dejar el esquema como estaba por su sencillez para entenderlo y enseñarlo, pero creí conveniente incluir esta explicación. Las palabras argumentos, pensamientos, ideas, conceptos pertenecen al grupo de la palabra griega logizomai y comparten un origen humano, pensamientos, decisiones y acciones humanas, como vimos con detalle en la primera sección de este libro. Lo que el hombre decide y hace tiene un efecto o consecuencia en el mundo espiritual. Esta palabra, logizomai, pertenece totalmente al área del alma, mente, intelecto, sentimientos, emociones y voluntad. Las altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, por el contrario, tienen un origen espiritual. J. Blunk, citado por el Dr. Wagner, nos dice, el uso en el Nuevo Testamento de la palabra ipsoma probablemente refleja ideas astrológicas y por tanto denota poderes cósmicos. Los pasajes de Romanos 8:39 y 2 Corintios 10:5 se refieren a poderes dirigidos en contra de Dios, que buscan intervenir entre Dios y el hombre. Posiblemente están relacionados a la Eschatol Cosmou, los poderes elementales de este mundo. Colosenses 2:8-20.
Aunque estos nos parezcan tan altos y poderosos, debemos resistirles enérgica y vigorosamente. Segunda Corintios 10:5, sabiendo que ni siquiera ellas podrán separar a los creyentes de Cristo. Romanos 8:39. Las altiveces son el resultado de poderes cósmicos traducidos en ideas astrológicas diseñadas para separar al hombre del Dios verdadero. Probablemente uno de los mejores ejemplos que existe en este sentido es todo aquello relacionado con el zodíaco y el horóscopo. ¿Cuánta gente deja entrar espíritus a sus vidas a través de esta forma aparentemente inofensiva, que no es otra cosa que producto del espíritu de adivinación? A nosotros nos parece increíble que las personas sean totalmente dominadas por el horóscopo hasta el punto que no actúan, algunos ni salen de su casa si no lo consultan. La realidad es que no están dominados por ideas, sino por poderes cósmicos que están detrás de esas ideas. Si bien es bueno reconocer cuando se trata de un argumento y cuando se trata de una altivez y sus diferencias, lo único realmente importante es saber que el nombre de Jesús es más que suficiente para atar y vencer a ambos. ¿Cómo se manifiestan los poderes? Como quedó establecido anteriormente, los demonios o los poderes son espíritus sin cuerpo. ¿Cómo es posible entonces que seres sin cuerpo puedan afectar al hombre y aún a los territorios que son físicos? Se hace necesaria la inclusión de un elemento intermedio entre los poderes y los hombres. La mentalidad secular coloca al hombre como un ser compuesto de cuerpo y alma. Sin embargo, la Biblia nos habla de tres: espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. El elemento intermedio entre el espíritu y el cuerpo es el alma. Como sabemos, el alma está compuesta de tres partes: la mente, las emociones y la voluntad. Es en el área donde se colocan las ideas, los sentimientos y las decisiones. Como establecimos en la primera sección en el capítulo 4, el diablo no tiene poder en sí mismo, sino que se le hace necesario usar la única fuente adicional de poder que existe en el universo, la cual proviene del alma del hombre. Así que no es extraño que los poderes usen lo que denominamos las estructuras para esclavizar a los hombres. Dentro del concepto de estructuras debemos incluir las ideologías, la cultura y la idiosincrasia, pero por supuesto la palabra clave es fortalezas. Los poderes influencian la mente de los hombres para crear las fortalezas, maneras de pensar que son contrarias a la palabra de Dios para apartar al hombre del plan divino y así reducirle a la esclavitud. Los efectos en el mundo natural. Los poderes actúan a través de las estructuras mentales, produciendo consecuencias físicas sobre la gente y aún sobre el territorio. El hombre se encuentra en un medio que le es hostil. Primera de Juan 5:19 y Juan 17:15. Su enfrentamiento en contra del mundo, el diablo y la carne es continuo. Efesios 2:1-3. Y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, peca, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Santiago 1:14-15. De la misma manera que la vida es luz, Juan 1:4, la muerte es tinieblas. En mi entendimiento, cada pecado personal o corporativo constituye un hilo en el tejido de la cubierta de tinieblas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así se va tejiendo la cubierta de tinieblas sobre una ciudad o una nación a causa del pecado de sus habitantes. Isaías 25:7. Y destruirá en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones.
2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando existe una cubierta de tinieblas, un aspecto de lo más impresionante lo constituye el hecho de que la gente que está bajo esa cubierta prácticamente está inconsciente de la existencia de los problemas. Aún los mismos creyentes no parecen discernir las causas de la ceguera, mientras están bajo la misma. Cuando llegó a las distintas naciones donde he ministrado, me he preguntado muchas veces cómo es posible que fortalezas y consecuencias que son tan evidentes para nosotros los extranjeros estén tan ocultas para los que viven allí. Me impresionó mucho encontrar la respuesta bíblica para esta interrogante. Job 37:19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. En una ciudad o un conglomerado social donde existe una cubierta de tinieblas, todos los que habitan allí están debajo de esas tinieblas, y las tinieblas alteran su forma de percibir la realidad, lo que llamamos la mentalidad occidental. Por ejemplo, hace creer al hombre que no existe lo sobrenatural. La mentalidad griega niega la realidad del mundo espiritual porque no lo puede explicar por medio de la razón. Por tal motivo, hay muchos creyentes en América y Europa que no creen que existen los demonios. El poder de las fortalezas es tal que he encontrado en ciertos países que las leyes que promulgan van relacionados con las fortalezas mentales colectivas. En cierto país encontré que el Estado regula la herencia que puede dejarse a un hijo, limitándola a un monto máximo, mientras el Estado guarda todo para el cuidado de la persona hasta el día que muera, porque están convencidos de que el 98% de todos los habitantes morirá del mal de Alzheimer. Hubiera visto la sorpresa en el rostro de estas personas cuando yo les comenté que en mi país casi no conocíamos la enfermedad. De inmediato ellos pensaron en la dieta alimenticia. Yo pensé en la dieta mental. En otro continente encontré que el concepto de la menopausia femenina, tan común en el continente americano, al punto que se da por obligado para toda mujer, y que por cierto constituye fuente de no pocas ganancias para las compañías farmacéuticas, era absolutamente inexistente. Y aún en otro país que conozco, el Congreso se vio en la necesidad de prohibir la importación de los equipos médicos de ultrasonido tan populares en otros países para poder ver el feto dentro del vientre materno, porque a través de este examen muchas familias comprobaban que tenían una niña y no un niño, y como la cultura social demanda, por lo cual muchas parejas decidían abortar al bebé, con el objeto de impedir el crecimiento en el número de abortos. El gobierno decidió impedir el ingreso al país de estos aparatos, una manera curiosa de luchar contra las fortalezas. La cubierta de tinieblas produce frutos casi increíbles, hasta se llegan a justificar hechos y costumbres que van en contra de la palabra de Dios por la simple razón de que son parte de la cultura y la historia de la sociedad de ese lugar. La cubierta de tinieblas juega un papel clave para que las oraciones sean obstaculizadas, como en el caso del profeta Daniel. La respuesta de Dios fue inmediata, sin embargo tomó 21 días para que el ángel Gabriel, portador de la respuesta, pudiera vencer la resistencia del príncipe de Persia y la cubierta de tinieblas, que en ese caso particular sin duda se refería a los pecados de Persia y a los de la apostasía de Israel,
que habían causado su cautividad a manos de Babilonia y la consiguiente cautividad a manos de Persia, pecados de sus padres, por los cuales se humillaba el profeta. Daniel 9 y 10. La cubierta de tinieblas es decisiva a la hora de la evangelización. Hoy todos manejamos el concepto de los cielos abiertos, entendiendo que así se da un evangelismo efectivo. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Y cuando la palabra define el papel de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Deuteronomio 28:23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Siguiendo la secuencia de nuestro esquema, al enfocarnos en los efectos de los poderes y las fortalezas sobre las personas y los territorios, tenemos que señalar los extremos siguientes. A. La cubierta de tinieblas representa una manera de pensar marcada por las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Quizás sea muy fácil imaginar un país pagano absolutamente entregado a la idolatría. Pero ¿qué opina si hacemos un pequeño ejercicio mental y pensamos en la Rusia comunista que solía decir: la religión es el opio del pueblo? O la ciudad de Nueva York y Mamón, el dios de las riquezas. La cultura de un país refleja exactamente a los poderes invisibles. Es fácil comprender qué tipo de cubierta prevalece sobre Francia si pensamos que en ella se producen los mejores perfumes, olfato, los mejores vinos y comidas, gusto. Son los líderes en las áreas relativas a las áreas, arquitectura, estética, etc., vista, ni qué decir de la escultura, la moda, telas, pieles y demás, tacto, y hasta su mismo idioma es un halago para aquel que lo escucha, oído. El marcado hedonismo de la cultura revela el espíritu de sensualismo que ha producido esa cubierta de tinieblas. B. A través de la manera de pensar de un pueblo se moldean sus acciones y a través de éstas se eleva a ciertos espíritus a un trono, es decir, a una posición de dominio o señorío. C. La cubierta de tinieblas plagada de altiveces hace que venga un velo de ceguera sobre las personas que se encuentran debajo de ella. 2 Corintios 4:4, para obstaculizar el evangelismo. Por ellos se hace necesario remover ese velo a través de la oración intercesora. D. Puertas cerradas, cerrojos de hierro. Apocalipsis 3:7. Por último, se hace necesario citar como consecuencia de los poderes, las fortalezas, el hecho de que aún los elementos naturales de un territorio son afectados. No me refiero solamente a las condiciones sociales de corrupción, pobreza, improductividad, ataduras por los vicios y enfermedad, sino aún a las condiciones naturales del territorio. En el particular caso de Almolonga, en Guatemala, la población se hallaba cautiva por la pobreza, el alcoholismo, la violencia doméstica, la brujería y la idolatría. A esto se unía el factor natural de la aridez del suelo, la falta de agua y la consiguiente improductividad de la tierra. Como una nota curiosa, la tierra estaba cubierta con una gran cantidad de piedras de todo tamaño. La transformación que Almolonga ha experimentado a través de la guerra espiritual y el evangelismo, y que la ha llevado al día de hoy a que un 90% de sus habitantes sean creyentes nacidos de nuevo, ha resultado en un profundo impacto social
que ha causado bendiciones extraordinarias, como el hecho de que la última cárcel haya cerrado sus puertas hace 7 años por falta de prisioneros. Esto puede parecer maravilloso, pero igualmente impactante es ver que Dios literalmente ha sanado la tierra. Segunda Crónicas 7:14. Y ésta se ha convertido en un valle más fértil del país, donde el agua sale de debajo de la tierra y produce hoy los vegetales más maravillosos que usted pueda imaginarse, en unas cosechas tan abundantes que desafían a la imaginación. Cuando he escuchado las exclamaciones de sorpresa ante este testimonio, pienso que se trata de algo gracioso, el asombro que a veces nos causa ver lo que Dios hace, no es sino confirmar su palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, y te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán hasta que perezcas. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán, hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Deuteronomio 28, 1 al 5, 8 al 11, 18, 23, 24 y 45. Bien dice la Escritura que la creación misma espera que la Iglesia haga su parte del plan de Dios, trabajando para la redención de cada una de nuestras naciones, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19 al 23.